Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Hoy vamos a hacer un trasplante de esqueje de higuera. Aquí lo tenemos. Ya van sacando las raicillas, incluso brotes ha brotado dentro de la bolsa. El procedimiento para realizar un esqueje de higuera pues la mar de sencillo. El procedimiento para que el esqueje de higuera enraíce, veis que ya está sacando las raíces aquí, es muy bien sencillo. Simplemente lo que tenemos que hacer es con servilleta de papel, lo que vamos a hacer es envolver la rama con la servilleta de papel y después la humedecemos. Después lo único que tenemos que hacer es, para que preserve la humedad, meterlo dentro de una bolsa. Lo metemos dentro de una bolsa y por último lo metemos dentro de otra bolsa más bien oscura para que no le entre luz solar y así pueda desarrollar las raíces. Ese es el procedimiento que yo he hecho para hacer los esquejes de higuera. Hay gente que dice por ahí que esto en 15 días ya brotan y tal. Yo la verdad que lo he tenido como un par de meses. Ya han salido hasta brotes en la planta, brotes nuevos. Yo lo he tenido dentro de la bolsa pues un par de meses. De vez en cuando lo sacaba. Si veía que el papel estaba húmedo, pues lo humedecía para que siguiera teniendo humedad, para que siguiera creciendo. Bien, ahora lo que toca pues es simplemente trasplantar este esqueje. Con mucho cuidado de no dañar las raíces, sobre todo cuando ya han crecido bastante. Si hace falta rompemos el papel con mucho cuidado. Algo de papel se le ha quedado aquí, pero bueno, no pasa nada mientras no rompamos las raicillas. Ya me llevé una. Bueno, aquí tenemos un esqueje de higuera. No quiero seguir tirando del papel porque me voy a llevar otra raíz. Ahora solo toca pues trasplantarlo a una maceta y vamos a ver cómo va creciendo esta higuera. Bien amigos, aquí tenemos ya el cubo ya preparado con un buen sustrato, al cual lo voy a enriquecer con humus de lombriz. Como ya este sustrato viene con un abono incorporado, tampoco le voy a agregar mucho abono, mucho humus de lombriz. Pero normalmente un 30 o un 40% de lo que lleva de tierra a la maceta deberíamos ponerle de humus de lombriz. Revolvemos y cubrimos un poco más con tierra. Por ahí he visto en macetas
más pequeñas que esta, higueras plantadas y que se portan muy bien las higueras, dan bastante fruto. Vamos a ver qué tal se portan aquí. Tengo esta y tengo la otra que es más grande. Y ahora simplemente vamos a remojar, a humedecer el sustrato. Y este esqueje lo voy a enterrar como una tercera parte o 3/4 partes, con papel y todo incluido, porque puedo dañar las raíces. Bien, así queda ya plantado el esqueje. Recubrimos un poco más de tierra, ya digo, del esqueje las 3/4 partes, tapada en tierra. Y aquí tenemos ya plantado el esqueje. Podemos regar. Una de las cosas que podemos hacer, ya que la higuera es una planta que requiere de mucho calor para crecer bien, es hacer este tipo de cosas: ponerle una botella de plástico o una garrafa de plástico por encima, y esto le ayudará a que la planta tenga calor y desarrolle bien y crezca mejor, ya que en la higuera pues necesita calor para crecer. Yo de momento no lo voy a hacer, no lo voy a poner, no se lo voy a dejar, ya que aquí en Canarias ahora mismo estamos a 2 de diciembre y hace muchísimo calor. Ha hecho un sol que no veas. Por eso lo voy a dejar así, que seguro que va a crecer bien. Aquí está el primer esqueje de higuera que planté en este macetón, bien grande. A ver si hay suerte y nos da bastante higo. También estaba brotando. Ya tenemos los dos esquejes de higuera plantados. Próximos vídeos iremos viendo cómo va evolucionando las higueras. Y bien amigos, aquí tenemos la higuera ya creciendo, dando sus hojas. Vamos a ver qué tal se da la higuera, si nos da higo. Planté una cebolla aquí y ha ido creciendo también bastante. Y vamos a ver qué tal se nos da la higuera. La otra higuera, pues al perder las raíces en la plantación, pues no secándose. Cosas que pasan. Pero bueno, aquí tenemos esta y vamos a ver qué tal crece. Si te ha parecido interesante este vídeo, ya lo sabes, pues dale un like para seguir subiendo contenido interesante al canal. Y si no estás suscrito, pues suscríbete y dale a la campanita para que estés al tanto de los vídeos que voy subiendo y de cómo va evolucionando la huerta en macetas. Hasta un próximo vídeo.